todo tengan ustedes muy buenas tardes. En primer término, agradeciendo a los directivos del Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Civil, de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, por la oportunidad que me da ahora de conversar con ustedes sobre este tema importante que tiene relevancia para la inversión del país y para su desarrollo. El Estado, como concepto, se vio en necesidad de cambiar la ley de contrataciones y su reglamento con efecto de darle más dinamismo y que las instituciones públicas puedan invertir sus recursos más rápidamente. En el desarrollo vamos a ver que en algunos casos sí, efectivamente, por ejemplo, en el caso de procesos de selección para consultorías y obras, sí le ha dado mecanismos más rápidos que le permite a las entidades públicas y también a nuestros contratistas poder desarrollar en esta parte de la ejecución de obras, que es un proceso de selección. Ya no voy a detener acá porque esa es la definición que está en la ley de contrataciones, en el Sistema Nacional de Inversión Pública y en toda la documentación normativa está la definición de obra pública. Y nosotros como ingenieros, yo creo que ya lo conocemos muy bien, como simplemente referencia, esta nueva ley de contrataciones se ha basado en el Sistema Nacional de Inversión Pública como en el ciclo del proyecto. Tenemos tres grandes normas que regulan la ejecución de obras por contrata, como es el Sistema Nacional de Inversión Pública, la Ley de Contrataciones y su reglamento, y también la Ley de Presupuesto Público. Vamos a ver que cuando se tratan de adicionales, por ejemplo, hay un problema con el artículo 12 de la Ley de Presupuesto del año 2016. Muchas instituciones públicas, incluido la entidad en la cual yo laboro, tenemos ahora dificultades en generar los procedimientos administrativos para poder aprobar un adicional de obra. Antes era muy sencillo, pero ahora, al alinear estas tres normas que les acabo de decir, existen dificultades. Ahí está el SNIP, ese es un subciclo del proyecto del SNIP, preinversión, inversión, posinversión. En lo que respecta a la ejecución de obras, está en la inversión. Ahora, esta nueva ley de contrataciones y su reglamento nos trae novedades con respecto a los procesos de selección. En este cuadro podemos ver que para obras tenemos licitación pública y las adjudicaciones simplificadas que antes no había, ¿no es cierto? Antes, ¿qué teníamos antes? Teníamos la menor cuantía, teníamos la adjudicación directa selectiva, que era ADS, la ADP, adjudicación directa pública, y teníamos la licitación pública. Ahora tenemos la licitación pública, vamos a ver que también está simplificada, y la adjudicación o este procedimiento simplificado que es nuevo para nosotros. Y ahí vemos en mayor detalle lo que significa todos los tipos de procesos de selección. En lo que se refiere a obras, tenemos licitación pública, adjudicación simplificada y la contratación directa, que antes lo conocíamos como exoneraciones, ¿no? Cuando yo contrato con otra entidad del Estado, ¿no? Antes decía que estoy exonerado de la ley de contrataciones, ahora lo llaman contrataciones directas. Me voy a detener un poco en lo que es licitación pública. ¿Cuáles son las ventajas que ahora ha traído esta nueva ley de contrataciones con respecto a la licitación? Antes, un proceso de selección en sus diferentes fases, entre otras, estaba consultas y observaciones. Estaban divididas, ¿no? Una fase de consultas y una fase de observaciones. Cada uno tenía sus plazos para poder resolver en cada una de las partes. Ahora esta norma, la novedad que nos ha traído es que en la licitación pública ya ahora es una sola fase, o sea, es con consultas y observaciones en una sola fase, con un solo plazo, con la cual nos trae como consecuencia que tengamos menores plazos para este proceso de selección
llamada licitación pública. Pero la norma no solamente ha quedado en disminuir el plazo en esta fase del proceso de selección, sino que ha traído otras novedades. ¿Cuáles son, por ejemplo? Una de las primeras novedades es que cuando presenta los sobres el contratista, antes presentaba el sobre 1, el sobre 2, ¿no es cierto? El sobre 1 se abría en acto público y el sobre 2, ¿quién se lo llevaba? El notario o quien haga sus veces, ¿no es cierto? Ese era el procedimiento normal. Ahora ya no ocurre eso. Se abren los dos sobres en el mismo acto. Y ustedes se preguntarán, pero ¿para qué abrimos el segundo sobre? En lo que respecta a las calificaciones y evaluaciones que establece esta norma, incluye que yo, por ejemplo, abro el sobre número 1 y veo si cumple o no cumple la evaluación. Cumple, canto su oferta económica. Miren ustedes, ¿ah? En el mismo acto. Y así para todos los postores. Una vez que tengo aperturado todos los sobres y tengo ya las ofertas válidas, en términos generales, hago un ranking. ¿En función de qué? En función de la oferta económica. Y el que ha quedado primero en la oferta económica, a ese es el único que le voy a evaluar sus documentos. Ya no a todos. Y si cumple, podré darle la buena pro en un acto posterior, que ya no es acto público. No, porque antes para dar la buena pro también era un acto público, en licitación pública. Ahora lo hago en acto privado por intermedio del portal SEACE. Entonces ustedes, como ven, en términos generales lo ha simplificado. Ahora ustedes me dirán, sí pues, pero antes había una calificación técnica y una calificación económica, ¿no es cierto? Eso era lo que normalmente nosotros hacíamos. Y el puntaje era, el más importante era la oferta técnica, ¿no? Era del 70 al 100%, ¿no? Dependiendo cómo yo podía haberlo puesto en las bases. Ahora le dan más razonabilidad a la oferta económica. Si yo pongo criterio de evaluación en una licitación, el puntaje que yo le doy a la parte técnica, puedo darle de 0 a 50 puntos, de 100, de 0 a 50. Y la económica, mínimamente le doy 50 e inclusive le puedo dar 100. Para mí no requiero ponerle criterios para poder evaluar y solamente me quedo con el requerimiento técnico mínimo de cumplimiento y le pongo que el que me oferta a menor precio gana. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Nos permite a las entidades públicas poder seleccionar a la empresa más idónea o no? Porque si yo decido solamente por el tema económico, ¿no es cierto? Y me quedo en un requerimiento técnico mínimo, puede hacer, usted me puede decir, puede hacer que no escoja una adecuada empresa para que me ejecute la obra. Sin embargo, estos criterios tienen que usarlos las entidades públicas de acuerdo a la tipología de obra. Si voy a hacer una escuelita, ¿no es cierto?, de 2 o 3 aulas, donde no, y una losa, donde no me permite, no requiere mayor complejidad nuestra obra, ¿no es cierto?, entonces también podré hacerlo solamente por lo económico. Si mi obra tiene cierta complejidad, por ejemplo, una central hidroeléctrica, ¿no es cierto?,
tendré que ponerle el mayor puntaje que me permite la norma al aspecto técnico, que son 50 puntos. Y esos criterios se tienen que manejar en las entidades públicas para poder trabajar adecuadamente. Otra de las novedades con respecto a obras que me parece muy acertada es los criterios que ahora se usan, o lo que determina la norma ahora, para el famoso procedimiento concurso oferta. Antes, todas las entidades del Estado que están reguladas bajo la ley de contrataciones y su reglamento podían usar el concurso oferta, sin importar qué tipo de obra yo licitaba. Podía licitar desde un hospital, una central hidroeléctrica, una carretera, cualquier obra lo podía licitar bajo concurso oferta. Y el concurso oferta, ¿qué me acarreaba? Hacerlo obligatoriamente a suma al examen. Entonces, algunas entidades públicas decidían hacerlo bajo este concurso oferta, o sea, que haga el contratista el expediente técnico y la obra. ¿Bajo qué costo se hacía? ¿Cuál era el valor referencial? El valor referencial era el estudio de preinversión de acuerdo a la viabilidad que había dado el Sistema Nacional de Inversión. O sea que si yo tenía un mal estudio o un estudio no tan detallado, porque la norma me dice que los estudios de preinversión no se hacen con información detallada, entonces corría alto riesgo de que ese costo, ese monto que yo había determinado, y también la forma como lo había concebido el proyectista del estudio de preinversión, no necesariamente iba a ser lo mismo en la ejecución. Entonces en esta norma me han dicho, un momentito, concurso oferta en principio no va a ser ni para obras viales ni para obras de saneamiento, ¿no es cierto? Ya lo he puesto textualmente. Y otra llave que ha puesto es que la suma alzada solamente va a ser para ¿qué? Edificaciones. Y eso sí es razonable. Nosotros, en la entidad en la cual yo trabajo, en alguna oportunidad hemos hecho algunos concursos, ofertas, y no nos ha ido bien. Hemos terminado resolviendo contratos, hemos terminado ejecutando garantías, y al Estado en general no le interesa ejecutar garantías, no le interesa resolver contratos. Esa debe ser la mentalidad de cualquier funcionario público. El objeto es que se termine la obra y que el contratista lo termine con la calidad de acuerdo al expediente técnico y sus especificaciones y en el tiempo esperado. Y que obviamente gane, porque ese es el quehacer de estas empresas contratistas, ¿no es cierto? De acuerdo a su oferta económica. Entonces, como ustedes ven, ahora en obras se ha existido en los procesos de selección y en los conceptos que supone ahora la tipología de los diferentes procesos de tipos o modalidades de licitación pública en este caso, para mí son las apropiadas. Que se olvidaron que el concurso oferta no debería ser, por ejemplo, canales, ¿no es cierto? Que es la misma lógica que una carretera, que todavía deberían haberlo restringido a, por ejemplo, infraestructura eléctrica, ¿no? Redes eléctricas, pero bueno, en el suma alzada ya lo han restringido, que solamente es para edificación. Perdón, una aclaración. Sí. Para contratación directa debe ser menor a 30.000 mayor. No, a ver, no. Este cuadrito, lo que pasa es que antes eran 3 unidades impositivas tributarias las que no estaban sujetas a la ley de contrataciones y su reglamento. ¿Ahora cuántas son?
8 unidades impositivas que no están reguladas, y la OCE ha dicho que ellos lo van a fiscalizar, ¿no es cierto?, las entidades públicas, no que sean tan liberales las entidades públicas para poder contratar. Y también ha dicho, ¿no es cierto?, que tienen que registrarse en el SEASA. Estas contrataciones directas son mayores a 33.000 soles. ¿Por qué? Les decía que la contratación directa está relacionada a las exoneraciones que eran antes. O sea, antes, por ejemplo, decía, ¿quién está exonerado? Cuando contrato con una entidad pública, ¿qué más había? Desabastecimiento eminente, ¿qué más había? Secreto militar, etcétera, 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 ¿no? Habían varias condiciones para las cuales se ponían que no se aplicaba la ley de contratación sobre reglamento. Ahora, las contrataciones directas lo han cambiado de nombre. En lugar de exoneraciones, le han puesto contratación directa, y obviamente le han puesto que pueden contratar cuando a mayor a ese monto, porque cuando es menor a ese monto, no es aplicable la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual dice, yo puedo exonerarme, por ejemplo, de contratar con el CIMA, que es una entidad pública, ¿cierto?, para que me haga un puente, cuando el monto es mayor a esta cifra. Porque si el monto es menor, ya no está dentro del marco de la ley de contrataciones y su reglamento. Ahora, otra novedad, en el concurso público, por ejemplo, para consultoría, que es lo que nosotros estamos interesados, y para supervisiones de obra, la norma no ha cambiado, digamos, en forma sustancial, como sí lo ha hecho para la contratación de obras. En el caso de concurso público se mantiene todos los procedimientos, tienen que presentar un plan de trabajo, ahí sí se da más validez a lo que es la oferta técnica, ¿no?, de 80 al 100%, ¿no?, y nos quedamos del 0 al 20 la oferta económica, y luego mediante la formulita podemos llegar a un puntaje de la oferta. Adjudicaciones simplificadas es lo que está reemplazando a lo que era la adjudicación directa pública y selectiva. Y en todos los casos es privado. O sea, no, antes la ADP, la pública, sí, por su propio nombre, era con notario público, ¿no es cierto? Ahora ambas ya son, bueno, la adjudicación simplificada, que puedo hacer en bienes, en consultorías, en servicios en general y en obras, se hace en forma privada. Y también, igualito que la licitación pública y el concurso público, las consultas y observaciones van en uno solo ahora en el calendario del proceso de selección. Ahora me quería detener un poco en lo que es selección de consultores individuales. Antes no existía, ¿no? Antes podría contratar a un consultor bajo los procedimientos de un concurso público, una ADP, una ADS, de acuerdo al monto, ¿no es cierto? Acá también nos dan un rango en la cual yo puedo usar esta selección de consultores individuales, pero tiene una razonabilidad por su propio nombre, ¿no es cierto? Consultor individual es cuando yo contrato una persona, un profesional, un ingeniero, un arquitecto, lo que fuera, pero una sola persona. O sea, quiere decir que este profesional no requiere de un equipo adicional a él para poder cumplir el servicio en la cual se le va a contratar. Y tiene una lógica y rapidez. Miren, acá no se contrata por precio, o sea, no hay oferta económica. La norma lo ha hecho algo parecido a los procedimientos del BID, del Banco Mundial, de JAVE, etc., de toda la banca multilateral que
que financia proyectos, y ha dicho: presénteme expresiones de interés. El precio es el que la entidad ha calculado. No hay 110, 90, no hay que, para el caso de el caso de un servicio en general, por ejemplo, no había límite hacia abajo y 100 es el límite. No. Tú me ofertas, tu oferta debe estar relacionada, inclusive en esta consultoría individual, miren, hay entrevista. Hay la parte de, si sería, por ejemplo, en supervisión, obras similares, ¿no es cierto? Entrevista y su plan de trabajo. Entonces, ¿esto nos permite contratar supervisiones o no? ¿Podría ser o no? Si es una supervisión, por ejemplo, de veredas, donde el valor referencial de la obra es 300.000, por ponerle un precio, o 1.000.000, para entrar dentro de esta lógica, podría contratar a un ingeniero dependiendo de qué. ¿Quién requiere el servicio en una entidad? El área usuaria. Entonces el área usuaria tiene que determinar. ¿Podría contratarlo para que me haga un expediente técnico? Dependiendo. Pero miren ustedes que ahora estas consultorías individuales nos permite tener razonabilidad con respecto a los montos y a la manera más fácil de poder contratar en menor tiempo. Entonces, estamos de acuerdo en general. Ya bueno, la comparación de precios, como cultura general solamente, es cuando hay un bien o un servicio que es totalmente, digamos, conocido, ¿cierto? Que se encuentra en el mercado fácilmente. Entonces dice que yo pido 3 cotizaciones y la menor gana. Porque ahí, por ejemplo, vamos a comprar arroz. Hay diferentes calidades, ¿no? Pero le pondré una especificación técnica, haré mis cotizaciones y la menor gana. Entonces, como ustedes ven, en términos generales, en lo que se refiere a procesos de selección, sí ha habido un avance que nos va a costar usarlos, porque no se olviden que esto hay bases estándar, hay procedimientos para poder hacerlo, y que nos va a costar un poco acostumbrarnos, porque obviamente este es algo nuevo, hay cambios sustanciales en la norma, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados, estábamos acostumbrados a otro estándar y nos cambian. Entonces vamos a tener dificultades en el primer proceso, en el segundo proceso seguramente, pero pasado eso no deberíamos tener dificultades, y las entidades públicas podrían contratar mucho más rápidamente el tema de sus obras y de sus consultorías en general, en este caso para supervisiones o elaboración de expedientes técnicos, ¿no? Acá, como cultura nomás, acá están toda la historia, la base legal con la cual el Estado ha tenido sus avances en lo que respecta a obras públicas y compras en general del Estado. Y en lo que respecta a la suscripción del contrato, ¿cierto? Ahí ustedes ven cuáles son los plazos. También hay alguna disminución de días en lo que respecta a la suscripción del contrato, pero en general se sigue el mismo procedimiento. Y ahora, para contarles las entidades públicas. ¿Acá hay trabajadores de entidades públicas o no? Para hablar algo de las entidades públicas. Pero hay pocos. Para hablar más bien del lado privado, para que sea un poco más útil. Pero las entidades públicas, por ejemplo, cuando una obra se ha ganado mayor al valor referencial, o sea, mayor al 100%, ahorita tenemos graves dificultades para poder suscribir el contrato. No porque la entidad no tenga dinero, sino
el Ministerio de Economía y Finanzas, donde están las tres entidades que les decía, está presupuesto público, está OCE y está el Sistema Nacional de Inversión Pública, no han alineado sus normas y sus procedimientos y sus plazos para poder atender eficientemente, en este caso, a las obras públicas. ¿Y qué dice ahora este famoso artículo 12 de la Ley de Presupuesto 2016? Dice, para que yo le solicite una certificación presupuestal, porque tendría que solicitar una certificación presupuestal, ¿no es cierto?, al área de planificación y presupuesto, porque se me pasaba el valor referencial. Yo tenía solamente una certificación hasta el valor referencial. Como se pasó del valor referencial, ahora ¿qué te dice esa ley de presupuesto? Mira, en principio, el monto que tú vas a afectar a la obra tiene que ser igual o menor al que estaba en la viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Qué significa ello? Que si en el Sistema Nacional de Inversión Pública es coincidente con el valor referencial o menor, entonces lo primero que tengo que hacer es hacer la modificación en el Sistema Nacional de Inversión Pública y, si es necesario, hacer una verificación de viabilidad. Primera. Una vez que tengo eso, la entidad ya no es libre de hacer sus modificaciones presupuestales, sino tiene que hacerlo por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas. Tengo que ir al Ministerio de Economía y Finanzas y darle la información, y ellos tienen que autorizarme esa certificación presupuestal. ¿Cuántos días necesito para el contrato? ¿Cuánto tiempo requiero para lo que yo les estoy contando? ¿Se podrá cumplir? Imposible. Y cuando tengamos adicionales, se vuelve inmanejable. ¿Por qué? Porque el adicional ya trae consecuencias económicas, ¿cierto? Si el adicional resulta que sus partidas del adicional son partidas que afectan a la ruta crítica, yo me paso, ¿no?, de los días, 12 días hábiles, ahora ha puesto la nueva ley, y me paso de esos 12 días hábiles, ¿qué dice la misma norma de contrataciones? Que el contratista tendrá derecho a pedirme una ampliación de plazo, y la ampliación de plazo, ¿qué trae como consecuencia? El pago de los gastos generales, que ahora vamos a ver que ya no son el gasto general variable diario, sino el gasto general debidamente acreditado. La norma ya la he visto, pero ha puesto otra cosita. Y otros costos directos. Eso lo vamos a ver cómo se maneja, porque hasta ahora nosotros no entendemos muy bien a qué se refieren otros costos directos. Porque el costo directo es lo que se gasta en la obra, ¿no es cierto? Y si yo le estoy reconociendo al contratista como un perjuicio, porque, por ejemplo, él tenía 100 bolsas de cemento, y el adicional no lo podía hacer el adicional porque era una actividad previa, y se le malogra las 100 bolsas de cemento, eso es un perjuicio, ¿no? Tendría que reconocerle, pues, pero resulta que eso se va a usar en el costo directo de la obra. No, porque ese cemento ya se malogró. Pero así está ahora la norma. Entonces, ahí ustedes ven los plazos que supone. No me voy a detener porque eso está en la norma. Lo que hemos venido acá en esta charla corta que vamos a tener es un poco a los criterios que vamos a usar para poder determinar el buen uso de ley y reglamento de contratación. Ahí tenemos las vigencias del contrato, ¿no? Desde el día siguiente de la suscripción, consentimiento de la liquidación, y ahí está el plazo de ejecución, ¿no? Desde el día siguiente de que se cumplen las 5 condiciones. Ya sabemos que las 5 condiciones es haber entregado el adelanto directo, haber entregado el expediente técnico si corresponde, el calendario si corresponde, etc. Eso ya está en la norma. Y hemos copiado solamente para que ustedes lo puedan ver como referencia las opiniones. Las opiniones antes, las que se publicaban en la ley anterior, las que se publicaban en el portal de OCE, eran vinculantes y eran de cumplimiento obligatorio. Ahora también dice eso, pero tiene ya un candadito más. Dice, no todas las que se publiquen en el portal OCE van a ser vinculantes, solamente van a ser vinculantes aquellas que sean refrendadas por un consejo directivo de OCE. Entonces, este consejo directivo, o sea, van a ver de la Dirección Técnico Normativa de OCE, va a publicar algunas opiniones, pero que no van a ser vinculantes, y que van a ser vinculantes simplemente las que estén refrendadas por este consejo directivo que está conformado por 3 personas. Tenemos las garantías, el concepto legal,
la finalidad, ¿cierto? Si yo doy un recurso en adelanto, por ejemplo, el Estado tiene que tener una garantía, y la garantía de fiel cumplimiento es, por si acaso, ¿no?, el contratista incumpla y el Estado cree que tiene un resarcimiento económico, ¿no?, en este caso, del 10%. Ahí tenemos los tipos de garantías. La norma dice que ahora las garantías o tipos de garantías deberían estar en las bases. Básicamente tengo dos tipos de garantías, que eso no ha cambiado, y el cumplimiento y los adelantos, ¿no? Tengo adelanto de directo, que eso se da cuando, antes de que inicie la obra, a la suscripción del contrato, y hay un plazo, el plazo que está establecido en las bases, ¿no? Y hay un adelanto de materiales que como condición, ¿cuál es? Que se haya iniciado la obra. Si no se ha iniciado la obra, no podría dar adelanto de materiales. Y por una razonabilidad, porque el adelanto de materiales está relacionado ¿con qué? Con el calendario de adquisición de materiales. Y si la obra no se ha iniciado pues el calendario. ¿Cuándo podemos ejecutar nuestras garantías? Si no renuevan la garantía, la ejecuto sin avisarle al contratista. Y ahí están todas las condiciones en las cuales la norma nos establece cuándo la entidad puede ejecutar sus garantías. Y como referencia solamente ahora están opiniones con respecto a la ley, a la norma anterior, que ya no son vinculantes con respecto a esta nueva norma, pero sí nos sirven como lectura y como criterio para que las entidades públicas puedan tomar una decisión, si es que no está puesta en el reglamento y en la ley actual. Y ahí están los adelantos, ¿no? ¿Cuándo es que puedo dar esos adelantos? El adelanto de materiales. Solamente el adelanto de materiales, como regla general, ¿le puedo dar hasta el 40% del adelanto de material de una sola vez? Algunas entidades sí lo acostumbran, ¿cierto? Pero el adelanto de materiales tiene un cálculo, porque es de materiales. No me puede pedir adelanto 40% de que está incluido la mano de obra, está incluido el equipo, y está incluido otras cosas que no sean materiales. Puedo darle hasta el 40% del contrato, pero en materiales. Y normalmente nosotros damos como regla que podemos dar un adelanto de materiales número 1, y eso debe estar puesto en las bases, para los próximos 6 meses. Para que el contratista en los próximos 6 meses pueda tener y comprar sus materiales. Ahí tenemos el adelanto directo. El adelanto directo no es otra cosa que los adelantos han cambiado, ¿no? ¿Sí? Antes, ¿cuánto dábamos? 20 y 40. Ahora 10 y 20. ¿Y eso estaba bien o está mal? ¿No es cierto? Le quitas liquidez al contratista, porque el Estado se perjudica, no, porque el contratista me da su carta fianza, ¿no es cierto? Y yo como entidad estoy más tranquilo, porque le estamos dando la plata adelantado y puede decir que el Estado pierde. No, porque cuando hacemos las valorizaciones hacemos también la reducción, ¿no es cierto? Por haberle dado el adelanto, así como le damos, hacemos la actualización de precios mediante la fórmula polinómica, equivalente hacemos con los adelantos, ¿no es cierto? En cada valorización, solamente que le decimos, mira, yo te di en este mes y lo estás gastando en tal mes, y por todos esos meses tienes que devolverme, como decir los intereses, ¿no? Y eso se pone en las valorizaciones. Ahora, podría suceder que yo le dé, es cuando los índices no suben normalmente, es decir, como normalmente ocurre, sino cuando baja, ahí podríamos darle, pero eso es razonable. Bien, ¿y por qué me dijeron a mí? ¿Por qué pregunté a los señores de OCE? ¿Y por qué han cambiado esto? ¿Qué pasó? Y me dijeron que era porque muchas empresas cobraban los adelantos y se desaparecían del mercado, ¿no? Pero en entidades públicas no muy serias, o que no tenían mucha capacitación o mucha capacidad subprofesional, ¿no es cierto? Metían pues cartas fianzas falsas, ¿no? Tipo eso es lo que hemos escuchado hace poco, ¿no? Entonces se desaparecía, por ejemplo, una obra de 50 millones,
se llevaba unos 30 millones y después ya no lo veíamos. Entonces, esa es la razón por la cual dice las entidades, el MEF ha dicho, no, hay que bajarlo. Ingeniero residente, ya sabemos, eso no vamos a aprender. Están sus funciones del supervisor, del residente. Ya seguramente en una especialización, en un diplomado que pueda hacer el Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto? Podríamos explicar en mayor detalle las funciones y las experiencias, que son muy importantes, ¿cierto? Ustedes tienen muy buenas experiencias, yo también las tengo, algunas malas, algunas buenas, y lo importante de estos conversatorios es que las partes aprenden, ¿cierto? No solamente el auditorio. Yo mis cursos que dicto a nivel nacional, aunque ustedes de las preguntas que me hacen, aprendo, porque a veces es el tema casuístico que a veces uno no lo ha tenido. Y acá también tenemos funciones del supervisor, la vigencia del contrato del supervisor, ¿no es cierto? Y antes que me olvide, que ya había pasado este tema en proceso de selección, porque es importante lo que le voy a decir. El artículo 20 del reglamento dice algo así: requisitos para la convocatoria y un proceso de selección. Dice tener un expediente de contratación aprobado, tener cierta certificación presupuestal, etcétera, etcétera. Y más abajo dice, en caso de obras, adicionalmente tendrá que tener un expediente técnico. Qué raro, porque antes el expediente técnico era parte del expediente de contratación, ¿no es cierto? Antes. Y también debe tener la libre disponibilidad ¿de quién? Del terreno. Entonces ahí nos vemos en un problema los que construimos carreteras, porque si bien es cierto la norma anterior decía lo mismo o algo parecido, pero teníamos una opinión de OCE que era vinculante, que decía que podemos convocar no con el 100% del terreno, ¿no? Sino que este terreno, la entrega del terreno debe estar en concordancia al calendario, al cronograma de ejecución de obra. Algo muy genérico que permitía convocar. Entonces, si son requisitos para la convocatoria, ¿quién es el que debe preguntar si es que hay terreno? ¿Quién convoca? Dentro de la entidad, ¿quién convoca? El comité especial. Una vez que le aprueban las bases, el comité especial convoca. Entonces, el comité especial le va a decir a quien corresponda dentro de la entidad: señor, su terreno está liberado. En algunas entidades que hacemos carretera le puede decir: mira, está liberado a un 40% y tengo previsto que en un año yo lo voy a tener liberado al 100%. Se puede contestar. Ah, bacán, porque la obra comienza a ejecutarse, ¿no? El 40% yo tengo más o menos aproximadamente en medio año, porque las obras, por ejemplo, de la entidad en la cual yo laboro, normalmente duran 2 años su proceso, el plazo de ejecución. Entonces, si lo va a tener en un año libre, razonable, me marco dentro de lo que es la opinión que había antes, la convoco. Ahora yo no puedo, porque me dice libre disponibilidad. Se entiende que libre disponibilidad, ¿qué cosa es? Todo. Entonces, si me contestan eso, si yo fuera presidente de un comité, por ejemplo, le diría al jefe de la entidad: señor, no puedo convocar porque no se cumple lo que está establecido en el artículo 20 con lo que respecta a la disponibilidad del terreno. Y con la cual las entidades que se dedican a hacer obras de saneamiento, de caminos, de canales,
donde Será Ciudad que también quiere canal, ¿no? Y en grandes espacios en forma longitudinal, obviamente no podrán convocar. Entonces nosotros estamos preocupados y ya tenemos el informe técnico, falta el informe legal, para consultarle a la OCE, decirle: OCE, dime qué hago, si es igual que de lo anterior o no, y decirle que esa opinión debería ser suscrita por este consejo directivo de OCE, porque si no, no sería vinculante. Entonces, como ustedes ven, hay temas que se tienen que resolver en esta nueva norma, ¿no? Porque si no se resuelven, podrían atrasar la inversión en nuestro país. Ya sabemos nuestro cuaderno de obra. Ahí está nuestro cuaderno de obra, que tiene que ser con 3 copias, ¿no? Se tiene que apuntar todas las ocurrencias de la obra. ¿Hay una diferencia de cuaderno de obra de contrata con administración directa, no? Sí hay, ¿no? Porque la administración directa, que se regula por un decreto supremo 011, creo, del año 79, ¿no? Algo por ahí. 195, ¿no? Algo ahí, del año 80 y tantos. Ahí sí dice qué cosa debe tener cuaderno de obra, ¿no? Es 2 hojas esa norma, pero en lo que respecta a la anotación de cuaderno de obra, sí lo establece. Disculpe, ¿debe ser legalizado? No dice legalizado. No, es la diferencia que el cuaderno de obra. Ahora, ¿eso nos conviene a nosotros como entidad que sea legalizado? Sí, ¿cierto? Para que no me lo estén cambiando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que sea legalizado? Lo puedo poner como condiciones en las bases. Entonces, con eso supero el problema de legalizado. Sí, a nosotros nos interesa que como entidad que sea legalizado, ¿no? Para que no tengamos sorpresas en cambio de cuaderno de obra. En cuanto a las valorizaciones y metrados, simplemente ahí se mantiene lo mismo. Hay una diferencia entre valorizar obras digamos, a precios unitarios y a suma falsa. ¿No es cierto? Hay una diferencia. Yo no me voy a detener porque la diferencia es sencilla, ¿no es cierto? A precios unitarios, ¿qué hago? ¿Lo valorizo a los precios? ¿A qué precio los valorizo? ¿Los ofertados o lo del valor referencial? Los ofertados, ¿cierto? ¿Y a suma alzada? Los del expediente técnico, ¿no? Y lo puedo multiplicar luego, ¿por qué? Por el factor de relación, ¿no? Que no es otra cosa la división entre la oferta y el valor referencial. Una pregunta. Sí. Con respecto a los metrados en los precios unitarios, en una obra va a haber adicionales y deductivos. Claro. Con el nuevo reglamento siempre se va a solicitar pedir el adicional y también el deductivo. Muy buena consulta, ¿cierto? Nosotros, en la ley de contrataciones, dice, tiene su división de adicionales. Y nosotros, en la administración pública, decimos, y por la directiva de Contraloría, ¿no?, que regula el tema de los adicionales, dice, hay 2 tipos de adicionales: obras nuevas y mayores metrados. En el nuevo reglamento dice que los mayores metrados ya no es adicional. Ojo, ya no es necesario su autorización para la ejecución, solamente es necesario su autorización para el pago. Y ahí viene el problema, que le podemos meter un problema al contratista. ¿Por qué? Por ese famoso artículo 12 que yo les dije de la ley de presupuesto público del año 2016. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué se ocurre? Él lo ejecuta y luego le presenta la valorización para el pago. Y
la certificación presupuestal, ¿cómo le pago? Y si ya no hay plata, ¿qué hago? ¿El contratista qué hace? Me mete un arbitraje, ¿no? O me somete a la Junta de Resolución de Disputas, que vamos a conversar, que es otra novedad que trae y que es un momento importante para el Colegio de Ingenieros, donde vamos a explicar ahora de qué manera el Colegio de Ingenieros puede aportar a esta nueva modalidad de resolución de disputas, ¿no? Ahora, para obras mayores de 20 millones, es potestativo, podrá votarse por esta Junta de Resolución de Disputas para solución transitoria de las controversias. Entonces, lo que digamos en la pregunta es que los deductivos en obras a precios unitarios siempre lo van a ver, porque es casi una naturaleza relacionada con el adicional, ¿cierto? Muchas veces yo dejo de hacer un adicional y tiene un deductivo. Al estar relacionado se llama deductivo vinculante y nos sirve para calcular el porcentaje de incidencia de adicionales, ¿cierto? Entonces sí va a haber, y puede haber deductivos puros también. Sí va a haber, y siempre ha habido. Lo que a nosotros nos preocupa, y vuelvo a repetir, son el caso de los mayores metrados. Y ahí hace una tingencia. Si ustedes leen las definiciones en el reglamento de contrataciones, ¿qué dice con respecto a los mayores metrados? No son mayores metrados aquello que se ejecuta, más o menos así, y que no modifica el expediente técnico. Y ahí le define que cuando se trata de eso, los mayores metrados no modifica el expediente técnico. Pero qué raro, ¿no? Porque en la definición de expediente técnico dice: el expediente técnico es la memoria descriptiva, los metrados, las descripciones técnicas, los planos, ¿no? Y todo lo demás. Y si modifico los metrados, ¿se modifica el expediente técnico? Podría ser que se modifique, ¿no? Pero bueno, en la definición de mayores metrados le ha hecho la salvedad y le ha dicho: cuando se trata de mayores metrados, por si acaso, no es modificación de expediente técnico. Pues habría que ver, ¿no? Cuando es un mayor metrado. Yo diría que lo que quiso decir la norma, en estricto, es que cuando no me modifica los planos. Si no me modifica los planos, entonces obviamente los metrados podrán ser mayores, pero no estoy cambiando el diseño ni cosa algo parecido en la obra, ¿no? Ahí sí, pero bueno, hay que aplicar lo que dice el reglamento hasta que lo cambien o lo precisen. Yo lo único que recomiendo es que las entidades públicas puedan hacer un procedimiento mediante una directiva interna que debe ser parte del contrato, para que quede claro cómo va a ser el procedimiento. Y los mayores metrados dicen: pero cuando te pasas del 15%, ya no es como tengo que ir a la Contraloría, ¿no es cierto? Ya no es solamente la autorización para el pago, sino es para ejecución porque tengo que tener la autorización previa de la Contraloría. Entonces, ojo, no crean que en toda la aplicación de la norma con respecto a mayores metrados es solamente autorización para su pago. Si llego al 15% y tengo que irme a la Contraloría, el contratista no puede ejecutar los mayores metrados, porque sí requiero la autorización para su ejecución y pago por parte de la Contraloría General de la República. Yo imagino que ahora la Contraloría General de la República está cambiando su directiva, ¿no?, de adicionales de obra por contrata en aplicación de este nuevo reglamento y de la ley, porque la Contraloría, aunque no quiera, ¿cuál es la norma de mayor jerarquía? ¿Una directiva de la Contraloría o la ley y su reglamento? Entonces, nuestros amigos de la Contraloría, ¿no es cierto?, me imagino que se están poniendo a trabajar en lo que corresponde a la actualización de sus documentos de autorizaciones de adicionales. Nosotros, como entidad, hemos hecho todos los esfuerzos para que cambien este tipo de, dar nuestra opinión, para que puedan regular en una forma
digamos, más explícita, de aplicación instantánea, sin entrar a interpretaciones, porque lo que pasa es que cuando tú entras a una interpretación, ya no es la aplicación, entramos al campo de los abogados, ¿y qué me trae como consecuencia? Si el contratista no está de acuerdo, una controversia, ¿no es cierto? ¿O no me trae una controversia? Entonces me voy a ganar una controversia, ya sea con la Junta de Resolución de Disputas o también con el Tribunal Arbitral. Y hay algunos ejemplos de cómo se calculan. Yo creo que nosotros, ya como ingenieros, esto le puede servir más a nuestros abogados, ¿no? Para poder explicarles con mayor detalle, porque ellos no entienden mucho de esto, pero nosotros realmente ya perderíamos el tiempo si es que vamos haciendo cálculos aritméticos. Los reajustes, ahí están. Ha precisado algo también sobre los reajustes, ¿cierto? Pero sigue la misma lógica, porque yo cuando reajusto ¿con qué índices? La valorización, por ejemplo, que de marzo ingresa el 5 de abril, tengo que hacerla con la de febrero. Lógico, no tengo otro camino, ¿no? Porque yo tengo que pagar hasta fin de mes, y el supervisor en el momento que presenta la valorización no tiene pues el índice del mes. Entonces, bueno, en el siguiente mes corrige, ¿no? Y así hasta la liquidación de la obra. En la liquidación de la obra, por si acaso, no sé, se nos haya pasado, ¿cierto? Hacemos una corrida general, ¿no? De todas las actualizaciones de precio. No se olvide, por favor, eso. Ya tenemos varias acciones de control por parte de la Contraloría, porque se nos pasó 10 soles, 20 soles, ¿no? No debería ser, porque por 10, 20 soles te pueden hacer una sanción administrativa, ¿no? Y puede llegar inclusive a que te boten de tu trabajo, ¿no? Porque hay ahora sanciones leves, graves y muy graves. Las leves, la sanción te lo da la entidad, y las graves y muy graves, la Contraloría General de la República. Entonces la Contraloría General de la República, como es estricta en la función, en el cumplimiento de sus funciones, te va a dar la mayor pena, ¿no? Y te puedes terminar pues un daño en tu casa, ¿no? Y al año la entidad ya no te contrata de nuevo, porque ya seguramente ya contrató a alguien a reemplazar. Una preguntita, por favor. Sí. En la liquidación, al momento de reajustar el índice, se nota que algunas entidades lo reajustan con el mes siguiente. ¿Qué ha pasado a usted? O sea, no con el mes real, sino con el mes siguiente. Sí. Bueno, normalmente si tú lo haces, o sea, la valorización de abril lo reajusta con la de mayo, por decir, ¿no es cierto? Como normalmente ocurre, ¿no? La regla general es que los índices normalmente suben, ¿no es cierto? Entonces estarías dando un beneficio al contratista. No se valoriza en la liquidación, se hace la corrida con el índice del mes que corres. Ojo, no podemos hacerlo con otro mes, ni uno antes y uno después, sino con el mes que se le corresponde, porque seguramente si tú corres con un mes después, le va a salir algunos soles de más al contratista. El contratista va a estar feliz de la vida, pero tú estás ahí con la espada, que cualquier rato se cae, ¿no? Porque si por mala suerte te auditan tu obra, resulta que podrías tener dificultades. No olvidemos pagar las valorizaciones siempre al final, el último día útil del mes. Porque ¿qué dice la norma si yo le pago después? Tengo que pagar intereses. Y el interés es un perjuicio del Estado, ¿no? ¿Quiénes son los que la Contraloría o Control Interno, es decir, quiénes son los que han permitido que la valorización no se pague en el plazo? Fulano, sutano, mengano. Listo. Ese sutano, mengano, proceso, ¿no? Entonces, como recomendación siempre ser diligentes en la parte de ingeniería y pasar si la valorización llega el 5, pasarla a la valorización al área administrativa el 20, ¿cierto? Para que el área administrativa tenga 10 días y después no me diga, no, me lo pasaste a la última hora y no le pude pagar, ¿cierto? Yo creo que 10 días es prudencial para que el área administrativa haga sus procedimientos en el CIAF y todo lo demás para que puedan pagar.
Y ahí están los famosos pagos de intereses, ¿no? Ahí es una formulita, pago los intereses al contratista porque no le pagué pues, en el tiempo, ¿no? Y el contratista pierde realmente, no es que gane. ¿Por qué pierde? Porque la oportunidad del dinero, ¿no es cierto? ¿Yo le pago qué intereses? ¿Intereses comerciales o legales? Legales, ¿no? Es una miseria, ¿no? Bueno, de ahí tenemos más o menos una forma de pagar la valorización. Las ampliaciones de plazo, había una modificación también en la norma sustancial. ¿Qué decía antes el reglamento? Que se otorgaba una ampliación de plazo bajo dos condiciones. La primera era que afecte la ruta y la segunda, que el plazo sea necesario para culminar la obra. Entonces, los que trabajamos en la administración pública, en nuestro informe técnico teníamos que poner el análisis de las dos condiciones: que afecte la ruta crítica y que el plazo sea necesario. Unos profesores de ingenieros también que dicen, no, pero es implícito, o sea, si afecta la ruta crítica, se entiende que el plazo es necesario. Entonces yo podría decir, no, pues no necesariamente, porque el plazo necesario, ¿cómo lo calculo? Con los metrados que le falta ejecutar, ¿no? Y con esos metrados que le falta ejecutar, en el momento que ocurre la causal, podré determinar si le necesita más plazo para poder ejecutar. Tú eres injusto, me pueden decir, ¿cierto? Estás siendo injusto. No, no estoy siendo injusto, porque la razonabilidad del gasto general, ¿para qué pago un gasto general variable diario con la norma anterior? ¿Para pagar qué? Para pagar los gastos variables, que está el ingeniero, todo lo que es variable, ¿no? Sus profesionales, teléfono. Ahora, si el plazo ya no es necesario y yo le pago, ¿realmente el contratista lo usaría en esos gastos que yo le estoy pagando para eso? Es difícil. Entonces, en un arbitraje, por ejemplo, me dijeron, no, pues, pero yo he puesto más máquinas, he sido eficiente y tú me castigas. No, no es que te castigues, lo que pasa es que el gasto general no lo puedes convertir a otro costo. En todo caso, hazme otro arbitraje, en la cual tú me digas que he puesto más ingenieros, etc. Hazme otro arbitraje de esta naturaleza. Pero no me digas que el gasto general supla esos gastos del ingeniero, etc. a lo que tú me estás explicando en ese momento. Pero bueno, ahora ya no es. Solamente es que afecte la ruta crítica, ¿no? Entonces, nosotros cumplidores de la norma tenemos que ahora aplicar lo que dice, ¿no? Solamente que afecte la ruta crítica. Y el efecto de la ampliación de plazo, antes, ¿qué ocurría con la norma anterior? ¿Qué traía como consecuencia? Pagarle los gastos general variable diario. ¿Qué cosa es el gasto general variable diario? No era otra cosa que la división del gasto general variable entre el número de días del plazo, ¿no? Y sacaba un monto, y yo le decía, te doy 10 días, le multiplicaba ese monto por los 10 días y le pagaba, ¿no? Eso es lo que normalmente se hacía. Ahora dice, no, ya no le vas a pagar así. Ahora le vas a pagar el gasto general variable, pero debidamente acreditado. Antes en la norma anterior decía, ¿acreditado cuándo? Cuando era una paralización de obra. O sea, sí tenía en la norma anterior el gasto general variable diario, variable debidamente acreditado. Pero eso ocurría solamente cuando había paralización de obra. Ahora, ya no, o sea, tiene que ser cualquier gasto general por paralización, por un atraso, tengo que pagarle el gasto general variable debidamente acreditado. ¿Y esto qué ocurre en la entidad? Tenemos que hacer un procedimiento, porque el señor me trae un cajón de facturas, por ejemplo, en obras que nosotros manejamos de 400, 500, 600 millones, me va a traer, por ejemplo, 10 días, que le pago 80.000 soles diarios, o sea, 10 días, 800.000 soles, me va a traer en papeles acreditados. Una aclaración. Sí. Por paralizaciones,
La norma anterior dice mayor gasto general. El gasto general es cuando ahora nos piden ampliación, ya a ese gasto se llama mayor gasto general. Correcto, ¿no es cierto? Los gastos generales en un expediente técnico está dividido por dos tipos de gasto general. El gasto general variable que le hemos hablado, y el otro ¿cuál es? El fijo. Entonces la norma pasada no nos decía que paguemos el gasto fijo, porque el gasto fijo era fijo y solamente nos mandaba al gasto general variable, ¿no es cierto?, como concepto, y nos hacía dos atingencias. La primera, cuando se trata de atrasos y no paralizaciones imputables no al contratista, tenía que pagarle un gasto general variable diario. Y cuando se trataba de paralizaciones, claro, era un mayor gasto, porque ya era mayor al gasto que ya estaba establecido en el expediente técnico. Correcto, ¿no es cierto? Buena precisión, ¿no es cierto? Es un mayor gasto, porque yo tenía previsto 1 millón de gasto general y ahora tengo que darle mayor cantidad de recursos por su gasto, por gastos generales. Entonces, ahora dice, no, ya solamente vas a pagar un mayor gasto general variable, pero debidamente acreditado. Entonces decía, si me lleva un cajón, la entidad tiene que prepararse, porque nosotros ingenieros vamos a revisar la razonabilidad del gasto. Entonces primero tenemos que tener un contador, me imagino, que lo veas, si esos papeles acreditan o no acreditan, pero el ingeniero también tiene que ver porque a qué gasto se refiere. Entonces mire el trabajito que vamos a tener. Pero la norma no solamente ha dicho eso. ¿Por qué? Porque antes, en esta norma anterior, teníamos pues arbitraje, porque el contratista decía, mira, si bien es cierto me estás dando los gastos generales, los mayores gastos generales, aclarando acá del ingeniero, su precisión muy buena, ¿cierto? Te decía, bueno, yo te arbitro porque yo he tenido equipo parado, ¿cierto? He tenido personal ahí parado, no han producido lo suficiente y te hago un arbitraje por eso. Si bien es cierto, me está reconociendo el gasto general variable, pero el mayor gasto, pero no me está reconociendo el perjuicio económico que yo he tenido, porque he tenido la hora parada, o he tenido un menor rendimiento del cual yo tenía previsto. Bien, entonces me imagino que el Ministerio de Economía y Finanzas, pensando en eso, ha dicho, bueno, le vamos a reconocer otros costos, porque si ustedes leen la ley dice otros costos, en general, lo deja abierto totalmente. El reglamento ya lo precisa, le dice costos directos. La primera pregunta que nosotros nos hemos hecho es, ¿el reglamento puede irse más allá que la ley? Porque seguramente ahí me van a arbitrar. Nos van a arbitrar y decir, oye, mira, control difuso de la ley, ¿no es cierto? ¿Cuál tiene mayor jerarquía? La ley, ¿no es cierto? Entonces, si la ley dice otros costos, me va a meter cualquier otro costo que esté relacionado con la obra. Entonces, en el reglamento han corregido y han dicho, no es cualquier costo, es el costo directo. Ahora, ¿qué costo directo? La mano de obra, equipos. Pero si el costo directo hablamos de equipos, ¿cierto? El equipo, por ejemplo, dice cargador frontal, 300 soles la hora, por decir, ¿cierto? Pero esos 300 soles de la hora yo tendría que pagarle al contratista porque su cargador no trabajó, y el combustible. Y, o sea, nosotros dividimos un equipo en gastos de operación y gastos de posesión. Le pagaré por los gastos de posesión, porque ese es su real perjuicio. Pero los gastos de operación le pagaré combustible, lubricantes, le pagaré llantas, accesorios, cantonera, sobrecantonera, uñas, todo lo que usa las máquinas, tendré que pagarle porque me está diciendo costo directo. ¿A dónde voy al costo directo? ¿Al listado de insumos? Mire, pero no. Entonces, antes, por ejemplo, el listado de insumos no era parte de la oferta, ¿no? Ahora tendríamos que hacerlo, porque si no tendríamos que entrar al análisis precio unitario, ¿no? Para poder determinar, porque si no tendría que pagarle todo. Entonces, esas cosas también el reglamento tendría que precisarnos, porque si no, no vamos a poder administrar adecuadamente un contrato. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en controversia, porque el contratista dice, no, la norma dice costo directo, hermano, y el costo directo del tractor es los 300 soles. ¿Por qué me vas a querer pagar tus 100 soles? Oye, pero 100 soles es razonable, porque es lo que estás, no, es lo que te estás perjudicando, porque no gastas aceite, no gastas hidrolina, no gastas nada de esas cosas, porque la máquina está parada.
No, te va a decir el contratista, no, pues porque, con razón, pues porque él si puede cobrar, lo va a cobrar. O el contratista no regala. No, ni si yo soy contratista, haría lo propio. Y entonces, como la entidad no le va a querer pagar, me voy a ir a un arbitraje. Y si yo le pago como entidad, resulta que después me cae el control interno. ¿No? ¿Por qué le pagaste? Entonces voy a ir a un arbitraje y seguramente como el arbitraje es de derecho, voy a perder. Y lo voy a pagar. Voy a pagar los árbitros, voy a pagar el perjuicio que según él compra, voy a pagar intereses, ¿no? Porque así salen los laudos, etcétera, etcétera. ¿Se perjudica el Estado? Se perjudica. ¿Se perjudica el contratista? Se perjudica porque va a tener su plata después de 2 años. Entonces, ¿por qué? Porque la norma tiene que ser más explícita, tiene que estar más precisa en ese aspecto de los antecedentes. Bueno, acá hay una definición de caso fortuito fuerza mayor, que es más un tema de abogados. Por ejemplo, cuando dice un profesional puede ser cambiado por caso fortuito fuerza mayor. ¿Así han ustedes leído su contrato o no? Cuando quieren cambiar un profesional de su plantel técnico. Si ustedes leen su contrato van a encontrar esa palabra famosa, que es del artículo del Código Civil. Y tiene que cumplir 3 condiciones: que sea extraordinario, imprevisible, irresistible. Y ahí está cada una de las decisiones cuando ocurre cada una de ellas. Entonces, nosotros como ingenieros ya tenemos que ser de abogados, ¿no? Porque el informe técnico tienes que decir si cumple esto. Ahora, si ustedes son más diligentes, lo paso a asesoría legal, ¿no? Si su entidad tiene una oficina legal, lo paso a asesoría legal para que la asesoría legal sea la que me determine. Y acá están los plazos que supone para la ampliación. 15 días, ¿no? Cuando cesa la causa. El contratista, la entidad, perdón, el supervisor y el contratista. Entonces, la ampliación de plazo en obras en general, cualquier tipo de obras, tenemos que ser conscientes, en principio, que va a tener un mayor costo, porque no solamente es ampliación de plazo, sino es el reconocimiento de gastos generales. Hay algunas entidades públicas que dicen: renuncia a tus gastos generales y te doy tu ampliación, ¿no? ¿Sí? Si quieres. En la norma anterior sacaron la OCE sacó y dijo: miren, sí, efectivamente pueden renunciar al contratista porque es libre, pero la renuncia lo va a hacer cuando él tenga el derecho. ¿Y cuándo tiene el derecho? Cuando yo lo otorgo, ¿no? Cuando le doy la resolución de ampliación de plazo. Un contratista, una vez que tiene la resolución, ¿va a renunciar? Entonces, un colega mío dijo: ¿sabes qué? Para que este señor acepte, le digo: ya, te voy a dar, pero fírmame el papel por adelantado, y cuando te dé la resolución, yo mismo le entrego a esa parte de la entidad que está renunciando. No viene como la creatividad de los profesionales para poder cerciorarse, porque dicen mejor, piensan que no deben pagar los gastos generales. Pero en estricto, si la causal, ¿no es cierto?, no ha sido imputable al contratista, se le debe reconocer como corresponde, bueno, su ampliación de plazo y sus gastos. Ahí están otros plazos. ¿Cuáles son los efectos de la modificación de la ampliación? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Lo hemos explicado, ahí están los plazos. Como referencia, estas opiniones tómanlas como referencia, ya no son vinculantes, pero como la norma actual no tiene ninguna opinión vinculante, sí nos sirve estas opiniones, que son de la norma anterior, para tener un criterio. Ah, así piensa la OCE, ¿no? Pero si hay algo que está medio oscuro, no se debe aplicar obviamente.